Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver el libro de Nehemías. Este libro es posexílico, muy unido al libro de Esdras que acabamos de ver hace poquito. Hoy la lectura nos presenta Nehemías 2 del 1 al 8, en la que ubicamos quién era Nehemías y lo que realizó. Dice la lectura: en el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es, pues, lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad donde se han enterrado mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Con esta lectura ubicamos quién fue Nehemías y cuál fue su obra. Nehemías significa reconfortado por Yahvé. Es un libro que está tanto en el Tanaj judío como en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Está escrito en su mayor parte como un relato en primera persona de la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio babilónico. El narrador es Nehemías, hijo de Alcalías, un judío miembro de la corte del rey persa Artajerjes, quien fue enviado como gobernador a Jerusalén. Hasta el siglo XIV fue considerado una parte del libro de Esdras, y desde esa parte como un libro aparte. Y esta división se difundió a partir de las primeras ediciones impresas en hebreo y latín de la Vulgata, ya que San Jerónimo lo denominó segundo libro de Esdras, y ya posteriormente se le conoció ya como libro de Nehemías. Entonces, Nehemías, considerado el autor del libro, era un judío descendiente de los exiliados de Babilonia, quien habitaba en la corte persa de uno de los reyes llamado Artajerjes. Al enterarse de la situación de ruina de Jerusalén, logra que el rey lo nombre gobernador de la provincia de Yehud. Una vez en Jerusalén, dirige la construcción de los muros de la ciudad y toma partido de manera decidida por el partido exclusivista que se oponía a cualquier alianza con los pueblos vecinos, incluidos los samaritanos, para salvaguardar la identidad judía, como lo habíamos visto ya en el libro de Esdras. A la vez tomó medidas para repoblar la ciudad, aplicar la Torá, en especial las populares medidas de cancelación de deudas. Se ha supuesto que colaboró con Esdras en la sanción de la Torá como ley del Estado. Recuerdan que les comenté en el libro de Esdras que el gobierno se había establecido como una teocracia. Después de 12 años como gobernador, Nehemías regresó a Susa, a la corte persa, pero al poco tiempo volvió a Jerusalén para reforzar el cumplimiento de la ley. En ese momento es probable que pusiera por escrito sus memorias que justifican sus acciones, las cuales forman el núcleo del libro. Las semejanzas lingüísticas y teológicas de los libros de Esdras y Nehemías con el libro de las Crónicas han determinado la opinión casi universal de que se trata de obras relacionadas, producidas por una misma escuela de pensamiento llamado cronística. El mismo comienzo de Esdras que repite el final de Crónicas
es un fuerte indicio en ese sentido. Además, la centralidad del culto del templo y la tendencia antisamaritana suman argumentos a la idea de que Crónicas, Esdras y Nehemías son esencialmente una obra única. Sin embargo, hay quienes consideran que más allá de las semejanzas hay diferencias lingüísticas y teológicas no menos importantes entre ambas obras. Este libro está ambientado en el siglo V a.C. Judá es una de las varias provincias que componen una satrapía, una gran unidad administrativa dentro del imperio persa. La capital del imperio se encuentra en Susa y Nehemías es copero del rey Artajerjes, lo cual es un cargo oficial muy importante, ya que los coperos garantizaban que el rey no fuera envenenado. Tiene que ser persona de mucha confianza la que tuviera ese cargo. A petición propia, Nehemías es enviado a Jerusalén como gobernador de Yehud, el nombre oficial persa para Judá. Jerusalén había sido conquistada y destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Nehemías la encuentra todavía en ruinas. Su tarea consiste en reconstruir las murallas y repoblar la ciudad. Y se enfrenta a la oposición de tres poderosos vecinos: los samaritanos, los amonitas y los árabes, así como la ciudad de Asdod. Todos estos pueblos dominaban esa región y la presencia de los judíos, una vez más que reconstruían su ciudad y volvieran a ser una ciudad importante, pues no les convenía para sus intereses, por eso intentaron impedirlo. Lograron por un tiempo bloquear la obra, pero finalmente se pudieron reconstruir las murallas y se pudo reconstruir el templo y repoblar la ciudad. Nehemías purificó la comunidad hebrea, imponiendo su segregación respecto a sus vecinos y haciendo cumplir las leyes de Moisés. La teología de este libro de Nehemías se destaca por considerar a Dios como soberano universal, cuya acción, sin embargo, no se manifiesta en portentos como en los libros de la Torá. En efecto, aquí no hay milagros, sino seres humanos que actúan a partir de un impulso íntimo de Dios, el cual determina las acciones políticas y sociales. No se menciona una esperanza mesiánica, y Nehemías es un fiel súbdito del rey persa. El hecho de que este soberano no adora al Dios de Israel no es mencionado y no parece ser un problema para el autor. Lo importante es que Yahvé lo inspira a que trabaje en favor de su pueblo. Un lugar importante de revelación divina es la Torá, compuesta o en proceso de composición por entonces, la cual se atribuye a Moisés. La ley es leída públicamente y enseñada por los escribas y estudiada por la comunidad. Podemos ver un ejemplo de esto en Esdras capítulo 8, una hermosa lectura. La comunidad, por tanto, debe comprometerse con sus mandatos. Se hace énfasis en el respeto por el sábado, el rechazo de los matrimonios mixtos, que ya vimos en el libro de Esdras. Nehemías considera que la comunidad judía está amenazada por elementos extranjeros dentro y fuera de la misma, lo cual compromete su pureza, sobre todo su fidelidad a Dios. Otro aspecto de importancia que Nehemías comparte con Esdras y el cronista es el culto divino en el templo de Jerusalén. Este lugar representa la presencia divina. Nehemías y el grupo al que representa se considera como parte del verdadero pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la santa simiente. Una lectura más cuidadosa del texto revela que quienes así se nombran son los descendientes de la aristocracia que ha regresado del exilio, mientras que los habitantes de Judá cuyos ancestros no fueron exiliados son el pueblo de la tierra, ante los cuales hay cierta desconfianza, pues están contaminados por el tiempo que estuvieron conviviendo con tantos elementos extranjeros. No obstante, Nehemías rechaza el afán de lucro y las alianzas con extranjeros de los aristócratas y sacerdotes, a la vez que trata de ganar el favor del pueblo con la anulación de las deudas, la medida más popular de la Torá. Las genealogías también son importantes en el aspecto sociopolítico, para dar legitimidad a los reclamos de propiedad y gobierno, y en el aspecto teológico, como expresión de continuidad con el Israel anterior al exilio y la monarquía.
El mismo rol tienen las celebraciones religiosas y las menciones a Abraham y Moisés. Esdras y Nehemías fueron entonces figuras muy importantes para la reconstrucción, para el regreso del destierro y la reconstrucción de la ciudad y del templo, que repito, tuvo que enfrentar muchas oposiciones. Esas oposiciones fueron tan poderosas que lograron detener la obra un tiempo. Además, cuando ya se reconstruyó la muralla, tenían que tener los trabajadores a un lado sus espadas y sus escudos porque recibían ataques de sus enemigos. Estaban trabajando y peleando al mismo tiempo. Una gran obra, la de la reconstrucción. En el aspecto pues material y político fueron Esdras y Nehemías. También en el aspecto espiritual intervinieron mucho los profetas posexílicos. Entre ellos Ageo y Zacarías, que los acabamos de ver, y también el profeta Malaquías y Joel. Una gran época esta de la reconstrucción, que alienta a muchos que hemos tenido que reconstruir nuestra vida. Dios por delante y todo se puede. Bueno, tarea para el día de hoy, pues, leer este libro para ubicarnos. Y si tienes tiempo, dale una leidita rapidita hacia el libro de Crónicas. La historia es la maestra de la vida y vale la pena que conozcamos un poco más a fondo la historia del pueblo de Israel, que también es parte de nuestra propia historia. Ya saben, si les es posible, compartan este mensaje, etiquétenlo, inviten a más personas a participar de esta experiencia que nos permite ir conociendo más a fondo la palabra de Dios y nuestra religión. Mensajes positivos.